Shalom. Que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día, bendiciéndoles, cuidándoles y protegiéndoles. En esta oportunidad estaremos estudiando los motivos por los cuales los sacerdotes, que eran los líderes religiosos en el tiempo de Yeshua, nuestro Santo Maestro, nuestro Salvador, se dirigieron a Pilato para exigirle, vamos a decirlo así, que quitara lo que él había mandado escribir. Pero vamos a ubicarnos, vamos a ver la cita para que tengamos la referencia de lo que estamos hablando. En los escritos de Juan, en el capítulo 19, verso 21, allí dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Señores, bienvenidos. Este es un canal de enseñanza, de estudio, de verdad. Y el día de hoy vamos a estar descubriendo, el motivo por el cual, el verdadero motivo por el cual los líderes de esa época se dirigieron ante Pilato. Pero para que lo veamos bien claro, entonces tenemos que ubicarnos o buscar el contexto para ver realmente con más exactitud el motivo que causó tal impresión a los sacerdotes, que eran, repito, los líderes de esa época. Todo lo que estamos tratando aquí en este canal encontramos en la Biblia y tenemos que empezar por ella. Entonces, la Biblia, que viene del término griego, la palabra griega, biblos o biblión. Hombre, tiene su historia, pero en definitiva se quedó con biblio o biblión. ¿Qué quiere decir? Si se traduce sería libros o biblioteca. Eso es el término biblión. Seguramente casi todos sabríamos saber que de allí viene la palabra Biblia. Pero ¿saben cuál fue o dónde se registró por primera vez la palabra Biblia, usando los términos libros? Pues en el libro a los Macabeos, en el capítulo 12, verso 9. Allí está, cuando se está hablando, y ellos dicen: nosotros no tuvimos necesidad de nada, porque nosotros tenemos los libros santos, es decir, los biblios santos, los libros santos. Para los estudiosos entonces de los libros santos, de los biblios, en el tiempo allá en Grecia, en el tiempo de los filósofos, a esos que se dedicaban a estudiar los libros santos, los llamaban de modo despectivo, le decían que eran unos teólogos, porque estaban estudiando las escrituras. Y bueno, en el tiempo estaba Sócrates, el gran Sócrates, y estuvo como alumno a Platón. Y Platón a su vez estuvo como alumno a Aristóteles. Imagínense este trío de filósofos. Entonces, hombre, de todos los que estuvieron, pero solamente por mencionar a estos tres que son los más conocidos, pero los que estudiaban entonces a la Biblia les decían teólogos. ¿Y sabe dónde se mencionó por primera vez la palabra teólogos o teología? Pues precisamente en el libro de la República que escribió Platón. Allí está la palabra, el término, lo que es teólogo o teología. Los sabios entonces, a aquellas personas que se dedicaban a estudiar no solamente los libros santos, sino cualquier tipo de libro, ellos determinaron entonces que eso se le iba a llamar hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Tenemos que ver qué es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es el arte de la interpretación de la escritura. Pero eso esta hermenéutica está en término genérico. Y nosotros tenemos que llevarlo al término específico, que es a lo que nosotros nos interesa, a lo que a nosotros nos concierne, que es llevar la hermenéutica no al término genérico, sino a lo que es lo específico. Entonces, para nosotros la hermenéutica sería
el arte de la interpretación de la escritura bíblica. Los sabios le colocaron esta palabra arte porque tenemos que entender que para que una persona que se dedica a pintar, a escultor o lo que sea, para que le salga una obra de arte, pues se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, se necesita mucha práctica para que pueda salir una obra de arte, porque no sale así de un momento a otro y ya salió una obra de arte, sino se requiere mucha práctica. Entonces, dentro de lo que es el estudio, lo que es la hermenéutica, entonces la práctica está en el estudio de la escritura, está algo que se exige, que es la exégesis. Y la exégesis, ¿qué es? La exégesis, vamos a ver qué es exégesis, es extraer el significado de un texto. Pero también aquí está en forma genérica. Tenemos que entonces volver nosotros también a llevar la exégesis al término específico, que es a lo que nosotros nos concierne. Y pudiéramos decir entonces que para nosotros la exégesis es extraer el significado correcto de un texto bíblico. Lamentablemente, en este tiempo, bueno, no desde hace mucho, aquellos que se autoproclamaron o se autollamaron ser apóstoles, profetas, y así sucesivamente. Hace un tiempo estuve viendo que en México coronaron a uno como rey, imagínense cómo está la cosa. Entonces, esa gente lo que usa no la exégesis, sino que ellos agarran un texto, empiezan a darle la vuelta, vamos a decirlo de esta manera, y buscando citas que apoyen a lo que él quiere decir en ese momento para obtener beneficios. Porque, ¿qué es exégesis? Es extraer el sentido correcto de un texto bíblico. Pero la gente, la mayoría de los predicadores, lo que hacen es en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en sus estudios, buscan manera de obtener beneficios, repito. Entonces, y lo que están explicando no la exégesis, sino que es todo lo contrario, que se denomina con una palabra que es eisegesis. ¿Y qué es la eisegesis? Es insertar las interpretaciones personales a un texto. Y aquí lo pudiéramos también nosotros hacer de una manera específica para identificar a esas personas. Entonces, que esas personas aplican la exégesis cuando le están insertando interpretaciones personales a un texto para obtener beneficio. Sin embargo, nosotros aquí no vamos a estar usando eso, sino vamos a usar lo que es lo correcto, la exégesis. Y es allí entonces cuando vamos a ir al texto que motivó a aquellos sacerdotes en aquel tiempo, para que hoy lo veamos, para que lo identifiquemos también. Pero primero vamos a ver, en el verso 20, dice de la cita que estamos leyendo de Yohanan, capítulo 19, verso 20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pudiéramos decir más bien entonces de lo que se encuentra aquí. Que ese prácticamente fue lo que se escribió. Pero que estaba en hebreo, en griego y en latín. La primera línea de arriba, pues el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Y la primera línea está en hebreo porque es el país de la persona y el idioma de la persona que en ese momento estaba colgada en el madero. Está en griego porque la mayoría del común del pueblo usaba el griego y seguramente que era el griego koiné.
Y después la tercera línea está en latín porque el Imperio Romano era el que estaba gobernando en la provincia de Judea, que es Israel en aquel tiempo. Entonces, cuando una persona cometía algún acto delictivo y era sentenciado a morir de esa manera, se le colocaba un letrero que esa era la causa por la cual esa persona estaba colgada en el madero. Y era tal vez una medida persuasoria para que cualquier persona que intentara cometer algunos delitos, entonces eso le está advirtiendo, mira, si te agarran, ve lo que te va a pasar. Entonces, ese fue el letrero que mandó colocar Pilato, que esa era la causa por la cual estaba aquel hombre colgado en el madero. Y estaba escrito en hebreo, pero aquí hay una cosa bien interesante que nosotros tenemos que verla. Supongamos que los líderes religiosos hubieran visto INRI. Eso no les iba a causar absolutamente nada de preocupación, porque INRI son las iniciales del nombre que está en latín. Y no sé si usted se dará cuenta aquí que la inicial, la primera letra es I, pero nos dieron a conocer a nuestro Salvador con un apodo que empieza por J. Y entonces, ¿dónde está? Son cosas de la incoherencia de las enseñanzas de la Iglesia Cristiano-Católico-Romana, que de tantas que se creen que son así porque ellos las enseñaron, pues sí se piensa todavía que son así. Pero entonces, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo se entiende de que la inicial es una I, pero nos los enseñaron que la inicial es una J? ¿Y sabe por qué no es una J? Porque esta letra J apareció por primera vez, fue añadida al abecedario en castellano por los años 1500 y casi 1600 después de nuestro Santo Maestro. Fue cuando se añade, cuando se termina de transformar esa letra en una J. Y entonces era imposible que le hubiesen escrito Jesús. Por razones obvias, no existía la letra. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué le pusieron I entonces la inicial? Porque en hebreo la primera letra que dice Yeshua empieza con la letra Yod, y que es Yod, que se oye como Yod. Entonces ellos le colocaron la I, para no tener nada que ver con las cosas de los judíos. Entonces fueron transformando y hasta que definitivamente pues se queda de esa manera. Entonces después le colocan Nazareno, rey de los judíos. Pero si nosotros le encontramos sentido cuando se lee en el idioma original, que es allí donde encuentra sentido y que fue lo que causó la preocupación de aquellos sacerdotes que se presentaron ante Pilato. Y yo pudiera decirles que Pilato les habló, les respondió, por lo menos en mis palabras. Pilato les dijo, mira, lo que yo escribí así se va a quedar. Y así se quedó. Entonces, cuando lo buscamos entonces de la manera, vamos a verlo, vamos a buscarle, vamos a aplicar la exégesis, vamos a buscar el sentido correcto de este texto bíblico y en específico de lo que se escribió sobre el madero, de nuestro Salvador, de nuestro Santo Maestro. Bien, entonces si leemos lo que es la primera palabra que es Yeshua, y después viene Ha Nazaret y Nazareno. O el Nazareno. ¿Por qué el Nazareno? Porque era el gentilicio de las personas que vivían en Nazaret. No es que era el apellido, porque en el tiempo de Jesús no existían personas con nombre y apellido. Solamente el nombre para identificarlo, que era de un sitio, de un lugar, entonces le añadían el gentilicio de allí. Y esto por eso le pusieron Yeshua, el Nazareno, que es el gentilicio de los de Nazaret. Bemelech y rey Ha-Yehudí, de los judíos. Y otra vez empieza Yehudí, empieza con Y, no con I. Para que como se escribió el INRI. Entonces, los sacerdotes cuando ven esto, eso les sorprendió en gran manera. ¿Por qué?
Pues le invito, vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 15. Allí dice, además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, lo pronuncio de esta manera porque aunque está escrito de otra, y esa palabra entonces tiene una letra pequeña, una letra A pequeña en la parte superior derecha. Y eso nos manda entonces, en la Biblia que yo tengo, me manda al pie de página que me explica qué quiere decir esa palabra o qué significa esa palabra. Hay algunas Biblias que lo tienen al final, en las notas finales. Pero aquí me dice entonces, la A. El nombre Yahvé representa el nombre divino y aquí aparecen 4 letras. YHWH, pero permítame hacerle una aclaración. En hebreo no existe la letra W. Si existe la forma de identificar una palabra que se escriba con W, pero no existe la letra W. Por tanto, entonces no es W y además que no es la que se ha autorizado del gobierno de Israel para que se translitere en los demás países, en los demás idiomas, sino es YHV, que aquí en España es V, que es B pequeña, VH, que es VAV. La Vav es la B pequeña y no tiene otra transliteración que no sea B pequeña. Vav, Yud, Hei, Vav, Hei. YH, B pequeña H o YH, VH. Entonces, vamos, ya que vimos aquí qué es lo que está diciendo, entonces vemos qué fue lo que escribió. Si nosotros vemos, aquí lo vamos a tener el nombre y están las iniciales, están en rojo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron ellos y les causó gran preocupación. ¿Qué fue lo que les causó gran preocupación? Fue esto. Que ellos vieron entonces en las iniciales estaba Yud, Hei, Vav, Hei. Con razón tuvo aquel soldado cuando dijo verdaderamente este era el hijo de Elohim. Y fue así. ¿Por qué? Porque el creador del universo estaba allí representado en su hijo. Y Pilato, sin saberlo, pues de una manera profética, vamos a decirlo así, después entonces identificó al Padre allí en el nombre del Hijo y con ese letrero que estaba allí, demostrando de esa manera que el que estaba allí era el Hijo del Todopoderoso. Y de manera que no había como cambiarle. Por eso fue que los líderes religiosos se presentaron ante Pilato. Porque decía, Yeshua HaNazaret Bemelech HaYehudim. Y las iniciales Yud, Hei, Vav, Hei. Las 4 letras que conforman el nombre sagrado del Creador del universo. Señores, si usted aprendió algo, comparta con sus contactos que usted crea, que consideran que también deben recibir esta enseñanza. Porque la grandeza de una persona se refleja en el bien que le puede hacer a otra. Y si usted comparte, entonces le está haciendo un bien porque le está dando una información a otras personas. Porque un pensador hace mucho tiempo dijo que el que desconoce la verdad es esclavo de una mentira. De manera que lo que tenemos que hacernos libres, porque la Escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señores, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.